primer lugar, darle las gracias, la bienvenida a la sede de la Gran Logia de España y agradecerle su presencia un día como hoy. Hoy tenemos al hermano Carlos Mendoza, que nos hablará, como todos saben, un poco de la historia del Ateneo de Madrid, su vinculación con la masonería, sobre todo la actuación de los masones dentro del Ateneo, tanto en valores como actuación en la vida social. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí y yo creo que este es un tema al que vamos a desarrollar hoy en líneas generales, que es primero muy desconocido y segundo es una especie de pequeño microcosmos de la historia cultural de España en los últimos 200 años. Estos días pasados se hizo, fue el 200 aniversario del Museo del Prado. El año que viene, en 1820, es el segundo centenario de fundación del Ateneo Español en Madrid. Entonces voy a empezar un poco a hacer una historia general y luego ya entraré en los temas específicos donde confluye el ideario masónico y el Ateneo de Madrid. Por otra parte, el Ateneo de Madrid entiendo que es complicado en el día de hoy entender el papel decisivo que jugó en España, en el mundo cultural y político, hasta 1936. Es decir, la institución del Ateneo era renombrada en toda Europa por su nivel, por el tipo de personas que lo dirigían, que acudían allí, por el tipo de filosofía subyacente. Solamente para daros un pequeño nota, los últimos 4 presidentes del Ateneo de Madrid antes del 36 fueron don Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, Azaña y Marañón. Estos 4 personajes de la cultura y de la ciencia pues fueron los últimos 4 presidentes antes del 36. Quiero decir que el listón estaba muy alto y que todo eso se evaporó de alguna manera, hubo una serie de problemas que luego describiré rápidamente. Y entonces es difícil que entendamos el nivel de una institución que realmente, pasados los años, pues vivimos en otro mundo. Madrid ya no es el centro exactamente cultural de España, hay muchos centros. En los años, a principios del siglo, todas las universidades, la universidad por excelencia, la Universidad Central en Madrid, entonces en el Ateneo confluían una serie de intelectuales de Andalucía, de Cataluña, de Asturias, etc. Todo ese mundo es difícil entender. Pero bueno, yo voy a intentar hacer una síntesis de toda esta historia. El Ateneo de Madrid, que como he dicho empieza en 1820 con el nombre de Ateneo Español, previamente surge de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Las sociedades económicas eran como una especie de proyección de la filosofía liberal, de la filosofía enciclopedista en España. Es decir, hay un momento donde el filósofo Kant dice «Sapere audere», atrévete a saber. Después de la Revolución Francesa, la humanidad ha llegado a su mayoría de edad. Entonces, todo este proyecto de la Ilustración europea, que confluye primero en los salones franceses, donde ya la palabra, los filósofos, Voltaire, Diderot, etc., empiezan a tener contacto con todo el mundo, pues cruza los Pirineos y llega a España, y entonces en 1820 una serie de ilustrados madrileños, 80 personas, de las élites intelectuales, económicas y nobiliarias del país, entre ellos algunos muy conocidos, como por ejemplo el general Castaños, el que fue célebre general que ganó a los franceses la batalla de Bailén, pues deciden crear un Ateneo que fuera una especie de club liberal, pero con una cierta vocación de llevar la cultura al pueblo, con una cierta, en sus estatutos fundacionales, la función del Ateneo es difundir las luces y difundir la educación en la sociedad madrileña. Este Ateneo, primer Ateneo español, porque las vicisitudes de la historia del Ateneo y las vicisitudes de la historia del XIX están
perfectamente sincronizadas. Entonces, viendo un poco esto que os voy a contar, vais viendo una panorámica cómo fue nuestro siglo XIX, que fue muy complicado, por cierto, muy interesante y, por cierto, muy desconocido, porque yo me imagino que si la gente ya no estudia historia y no sabe tal, pues el siglo XIX ya, pero sin embargo, el siglo XIX está en las claves de lo que luego ha sido el XX, el XXI y yo creo que el siglo XXII, ¿no? El siglo XIX, que es el siglo de la ciencia y del positivismo, es un siglo muy vilipendiado. Yo recuerdo un libro en la biblioteca de mi abuelo que se llamaba Le stupide siècle XIX. Bueno, pues luego viene el siglo XX con 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, y ya el siglo XIX ya no ha quedado tan estúpido. Pues en este siglo XIX, en España, todos estos prohombres que crean el Ateneo Español, otra cosa que tengo que decir es que el Ateneo ha ido cambiando de sedes, o sea, no ha tenido siempre la misma sede, la sede actual. El Ateneo Español comienza en la calle del Prado, pero en otro sitio. Es una sociedad precaria y cambia varias veces de sede. Y en 1823, cuando acaba el trienio liberal, todos estos próceres liberales, Alcalá Galiano, etcétera, salen hacia Inglaterra porque llega Fernando VII, los persigue, en fin, tienen una serie de problemas y se van a Inglaterra. Inglaterra recibe todo este exilio de intelectuales españoles, Moratín, etcétera, y allí hay un Ateneo en Londres en el cual se fijan todos estos para luego importar esta idea a España. Aunque el Ateneo de Londres en el que yo he estado sigue siendo un sitio donde no dejan entrar a las mujeres, son estas costumbres inglesas tradicionales. En el Ateneo de Madrid hay que decir que a partir de 1905 la mujer puede entrar como socia de pleno derecho y la primera socia que entró fue doña Emilia Pardo Bazán, en 1905. Bueno, entonces vuelven cuando fallece Fernando VII, el llamado Rey Felón, que el Ateneo pues no les caía muy bien, y se crea el Ateneo en 1835. Sí, hay una continuidad, por eso ahora estamos celebrando, o el año que viene se va a celebrar el segundo centenario, puesto que los socios del Ateneo Español no necesitan volver a darse de alta en el nuevo Ateneo de 1835, y es los mismos socios, y para admitir a nuevos socios tienen un procedimiento quizá de origen masónico, que es bolas blancas y negras, y para recibir a los socios. Este es un Ateneo romántico, presidido por el Duque de Rivas, como gran figura de la España romántica, y el primer socio que se hace, porque había estado en Europa y no tal, es Mariano José de Larra, el cual al año de ser admitido como socio, en 1837, se suicida. Este primer Ateneo es resultante de las experiencias anteriores y ya empieza a tener una cierta influencia en los destinos políticos del país. A lo largo del siglo XIX, bueno, todo esto del Ateneo está sumamente estudiado, y yo les aconsejo, se acaba de editar en el Ateneo 3 tomos sobre la historia del Ateneo de Víctor Olmos, donde es una cantidad de datos, de conferencias, realmente estupendo, porque bueno, todo esto pues ha quedado registrado en nuestra historia, y es muy interesante ver, digamos, cómo entran las corrientes filosóficas en el Ateneo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento las figuras a partir de los años 40 son, por ejemplo, Figuerola, aparece Sagasta, que yo creo que es el Sagasta, Alcalá Galiano y Manuel Ruiz Zorrilla. Yo creo que son los 3 primeros presidentes que pertenecen a la masonería en el Ateneo. Aunque el presidente masón por excelencia del Ateneo es Moret. Moret fue presidente del Ateneo durante 20 años y realmente en el Ateneo se le consideraba como el creador del segundo Ateneo. El Ateneo, a lo largo del siglo XIX, es una institución vinculada al poder. Hay una alternancia entre Cánovas del Castillo, que también es otra gran figura del Ateneo. De hecho,
el actual sede del Ateneo, que está en la calle Prado, se inaugura en 1884 y la inaugura Antonio Cánovas del Castillo. Por cierto, la decoración es de Arturo Mélida, que hace todos los frescos del salón de actos en una especie de clasicismo neoático con influencias de la masonería. En fin, no sé si conocen ustedes el salón de actos del Ateneo de Madrid, es fantástico. Al lado de la civilización cristiana, la civilización árabe, en fin, el Ateneo, fiel a su vocación de buscar dentro de la cultura humana, del conocimiento humano, un camino de perfeccionamiento interior. Una de las señas de identidad del Ateneo de Madrid en estos años es la tolerancia. El Ateneo es llamado la Holanda de España. En un país como España, donde un teórico tradicionalista como Vázquez de Mella decía tolerancia, decía, pero si de eso hay casas, pues entonces no era un valor en la sociedad donde estaban los de la porra, los de no sé qué, diversos extremismos. Entonces en el Ateneo realmente existía un debate serio y tolerante. Y yo creo que esta es también una de las señas de identidad de la masonería. La masonería moderna, la masonería especulativa surge en Londres en 1717 y después de unas guerras muy crueles por motivos religiosos, protestantes, pues entonces llegan a la conclusión de que hay que olvidar esas diferencias, buscar las afinidades y que no se pueda, que la religión no sea un tema que lleve a la guerra, que lleve al enfrentamiento civil, que lleve a la barbarie, en definitiva. Entonces yo tengo la sensación, cuando se habla de los valores masónicos, aunque todo esto pues habría que también analizarlo con más detenimiento, que la seña de identidad del Ateneo, que se llamó la Holanda de España, es también parte de la influencia de la masonería en el Ateneo. Años 50, 60, ya digo que Madrid es una ciudad donde se reúnen todos los intelectuales y en el Ateneo, pues el Ateneo en ese momento se configura de la siguiente manera. Por una parte, yo he llegado a la conclusión, después de analizarlo, que el ateneísmo es una forma peculiar y única de la cultura española, que luego se haya extendido, hay un Ateneo en México y tal. Es decir, en el Ateneo confluyen, por un lado, las tertulias. Las tertulias en un país como el nuestro, donde no había clubes de debates como las universidades inglesas, donde no había estudios de doctorado como las universidades alemanas, donde no había esa transmisión, pues las tertulias realmente son un papel importante en la formación del ateneísta que llega allí, de una provincia, que empieza a estudiar. Por ejemplo, en este sentido son muy interesantes los escritos de Miguel de Unamuno, que llega en 1880 al Ateneo y llega a las tertulias, o de Pérez Galdós, que llamaba al Ateneo la logia de la inteligencia. Y Pérez Galdós, claro, en un momento dado llegan a las tertulias y se encuentran con los grandes intelectuales, hablando, explicando y teniendo un acceso personal a todos ellos, ¿no? Sobre esto, pues luego os contaré algunas anécdotas, porque este tipo de instituciones, pues la verdad es que tienen un anecdotario maravilloso. Las tertulias estaban en la parte baja, lo que se llamaba la cacharrería, y allí había un cierto público, digamos, un poco de la bohemia madrileña, que era una bohemia que en aquellos años pues estaba en todo su esplendor. De hecho, el Ateneo siempre tenía una cierta noctambulidad. Cuando yo fui vicepresidente con don José Prat en los años 90, pues se cerraba a las 2 de la mañana, porque no había nadie en la biblioteca, pero era la tradición de nocturnidad española y tal. Ahora ya, pues con estos temas laborales y tal, se cierra a las 12:30, pero bueno, todavía sigue habiendo es la biblioteca, yo creo que cierra más tarde de toda España. El segundo polo donde confluía toda esta juventud estudiosa y todos estos jóvenes que venían de provincias a Madrid a hacerse un hueco era la biblioteca. Decían los viejos socios, si quieres hacerte un tribuno, baja al salón de actos y allí verás a Cánovas, a Sagasta, a Moret, a la política, verás los debates, siempre dentro de la gran concordia y tolerancia que había. Pero si quieres hacerte un hombre, vete a la biblioteca.
Entonces, en esa biblioteca donde estaba tantísimas horas abierta, se han formado generaciones y generaciones de profesores, de estudiosos y al mismo tiempo de opositores. Es curioso, pero es una biblioteca ideal para oposiciones. Yo recuerdo que cuando en los años 80 entrabas en la sala de arriba, entonces se podía fumar, había un humo espeso, y para sentarte allí en una silla y tener derecho a esa silla tenías que estar como 7 horas estudiando tus temas y no consideraban, bueno, pues que eras un hombre que no estabas preparado para hacer una oposición de este tipo. Es una biblioteca de opositores. Por eso el Ateneo siempre ha tenido gente que ha hecho allí su carrera, que se ha desarrollado allí, que ha hecho sus oposiciones y que tenían una simpatía feroz al Ateneo. También es verdad que el Ateneo ha tenido enemigos y los tiene, y probablemente, es mi opinión, el hecho de que se haya en Madrid favorecido al Círculo de Bellas Artes con cantidades inmensas de dinero y al Ateneo nos haya tenido poco menos que siempre al borde de la quiebra, pues creo que no es ninguna casualidad. El Ateneo, como saben ustedes, ha estado muy vinculado a las repúblicas, a las dos repúblicas de España. Manuel Azaña, presidente en el año 31, masón, y la Primera República, donde sistemáticamente Figueras, Salmerón y Pargal pues eran destacados masones de su época, ¿no? Entonces, esa vinculación del Ateneo y masonería también ha pesado un poco en la configuración de la historia posterior del Ateneo. Otra de las grandes, digamos, influencias de la masonería en la historia cultural y filosófica de España es la Institución Libre de Enseñanza, que se organiza en 1876 y básicamente, primero, todo se basa en la obra del filósofo masón Krause y sus discípulos Tiebergen en Bruselas, y en España tiene un eco específico hasta el punto de que el krausismo español es muchísimo más importante que el krausismo en Alemania. En Alemania, pues Krause es un autor no tan conocido como aquí y que no ha tenido la influencia que ha tenido en España. En España, el profesor don Julián Sanz del Río va a Alemania y descubre que tiene mucho menos nivel que los estudiantes de bachillerato alemanes. Y entonces se vuelve a Illescas, se tira 10 años preparándose y luego organiza, difunde las ideas de Krause, que son ideas masónicas relacionadas con la humanidad, relacionadas con una convivencia armoniosa de los seres humanos. Krause es un filósofo idealista de una profundidad y de una densidad fantástica. Era un hombre que además era matemático, músico, tuvo una vida muy complicada, como tenían antes toda la gente del mundo de las letras, y tenía muchos hijos, tenía que dar clases particulares, sobrevivía. Pero es curioso, desde que los intelectuales viven mejor, parece que ha bajado el nivel de la producción. Krause ahora no hay ninguno en el mundo, ninguno que tenga el nivel que Krause. Bueno, pues entonces las ideas de Krause las recoge don Julián Sanz del Río, y a partir de Sanz del Río, con Giner de los Ríos, con Gumersindo de Azcárate, una playa de intelectuales, entran de lleno en la pedagogía española, intentan hacer una pedagogía con una moral que pudiéramos denominar masónica, en el fondo, crear hombres, crear dirigentes que cambien la sociedad, y ese es el gran proyecto de la Institución Libre de Enseñanza, que en el año 76, y con el presidente del Ateneo, Gumersindo de Azcárate, llega hasta 1939, donde es clausurada totalmente. La Institución Libre de Enseñanza luego dio una serie de resultados fantásticos en los años, a principios de siglo, con la residencia de estudiantes, el Centro de Estudios Históricos de Sánchez Albornoz, también masón, la beca de ampliación de estudios, que permitió a montones de estudiantes ir a Alemania y formarse, Ochoa, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de la masonería, esa imagen, ese símbolo del Ateneo, que es la lámpara del conocimiento, y la estrella de 5 puntas, que es el hombre, eso es lo que a partir del 76 los filósofos, muchos de ellos masones, organizan como el krausismo.
en el mundo del hispanismo filosófico hemos estudiado año por año las conferencias del Ateneo. Es un mundo apasionante, realmente. Y en un momento dado pues, se traduce El origen de las especies en 1876 y el krausismo deriva un poco hacia el krausopositivismo. Pero bueno, resumiendo, la historia cultural y política de España en el siglo XIX, por hacer un resumen amplio, España empieza el siglo XIX bajo la decadencia y bajo una serie de problemas como la pérdida de América, la invasión napoleónica, la destrucción del tejido académico, etc. Pero la singularidad de España es que se recupera con una facilidad asombrosa. A partir del año 1876, donde empieza la restauración canovista, España empieza a coger y a confluir con Europa, y digamos que hacia 1920, más o menos, la Universidad de Madrid es una universidad al mismo nivel que la mejor universidad europea, que la de Berlín. Hay una edad de plata de la cultura española, la generación del 27, la generación del 14, la generación del 98, y España en 1925 estábamos al mismo nivel en el campo que estamos hablando, cultural, académico, quizá no científico todavía, pero en otros campos, por supuesto. Y eso es un milagro prodigioso. O sea, como un país como España, que tiene 3 guerras civiles carlistas en el siglo XIX, que pierde América, que tiene gobernantes como Fernando VII, que luego hay una serie de experimentos que no funcionan, como la Primera República, etc. Y sin embargo, el país va subiendo, generando, confluyendo con Europa. Una cosa importante es que España se mantiene neutral en la Primera Guerra Mundial. Eso también es un factor importante. Y bueno, pues digamos que el Ateneo de Madrid en aquel momento, por contar una anécdota personal, mi abuelo, que era un joven estudiante de filosofía de provincias de Salamanca, pues da su primera conferencia en el Ateneo en 1902, y eso a él le servía como una especie de presentación en sociedad académica, porque bueno, la prensa recogía todo lo que se hacía en el Ateneo y a partir de ahí, pues de alguna manera ya eras conocido y demás, ¿no? Su conferencia se llama Clasicismo y Utilitarismo en la Enseñanza. 80 años después puse yo en el boletín de la biblioteca recuerdo de la conferencia de un joven que vino de Salamanca y demás. Hasta, digamos, 1910, 1915, sigue el Ateneo en plan de una gran efervescencia cultural, las tertulias, la biblioteca como formación. Una singularidad del Ateneo es que siempre ha habido clases de ruso, porque en 1917 el embajador de la Rusia de los zares dijo que no pensaba volver a Rusia, que se quedaba en España, y se quedó como profesor de ruso del Ateneo. Es una tradición que hay allí. Lo mismo que también había tradición de un maestro de esgrima, el último maestro, Afrodisio, pues daba clases en el Ateneo de Madrid. También en la tradición del Ateneo es que había un gato que debía ser macho, que se llamaba Platón, y Azaña insistía en que cuando daba una conferencia, pues que llevaran el gato en una jaula, se lo llevaban. Ya ha venido a escucharme hasta el gato, decía don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña, que es una figura de un nivel maravilloso, pero que en el Ateneo, como somos los ateneístas, decían, Manolito se ha hecho presidente de la República para estrenar una obra de teatro, que no había estrenado. Bueno, pues entonces, los problemas que empiezan en el Ateneo empiezan en el año 23. En el año 23, esta gran institución, buque insignia de la cultura española, y donde se reunía los ya consagrados, los no. Estaba Echegaray, primer premio Nobel, Cajal, premio Nobel en 1906. Todo funcionaba perfectamente. Hay un cierto anecdotario. En el salón de actos, el reglamento permite que todo socio pueda replicar al conferenciante. Entonces, cuando vino Albert Einstein en 1922, pues un profesor de física dijo, esto no es así. Pidió la palabra para refutar a Einstein, pero no quedó constancia de la pregunta que hizo, pero la hizo. Y también es famosa la votación sobre la existencia de Dios, que por cierto ganó por 1, o sea que tampoco. Y el Ateneo, la verdad es que cuando uno lee la historia del Ateneo, dices, qué pena que los
diputados que estaban cerca del Ateneo no hicieran más hincapié en seguir las enseñanzas de los insignes ateneístas. Por ejemplo, la monarquía constitucional española es un producto de la reflexión política en el Ateneo. Pero en el Ateneo ya desde los años 60 hablaban de la emancipación de Cuba, de darle un estatuto, de convertirla en una colonia. Todas estas cosas en las que luego nuestra clase política, que todavía yo creo que sigue detrás de la sociedad civil en muchos aspectos, pues no entendía el mensaje de los ilustrados del Ateneo. Y a veces en el Ateneo, o sea, hacían un debate en el Congreso y los intelectuales del Ateneo decían, vamos a hacer otro intelectual para que haya una cierta altura, porque estos chicos del Congreso no saben de qué están hablando. Y esa es una razón por la que Alfonso Guerra, cuando fue vicepresidente, nos perseguía para que le hiciéramos socio de honor y tal, pero don José Prat, que era nuestro presidente entonces, luego hablaré de él específicamente, pues no se fiaba mucho de este hombre. Bueno, entonces en 1923 empiezan los problemas del Ateneo que 20 años más tarde llevan a su desaparición como gran centro cultural. El Ateneo se llama Ateneo Científico, Literario y Artístico. Me decía don José Prat, el presidente, esto de poner científico antes es una cosa del siglo XIX, ¿no? Porque ahora ya el mito del progreso ha ido cayendo con los años, ¿no? Y lo de la ciencia como la gran ciencia del siglo XIX, pues estamos ahora en otros paradigmas donde ha cambiado todo este mundo. El Primo de Rivera, no sé por qué razón, clausura el Ateneo y eso es algo que lleva a una serie de que se radicalice, el Ateneo se radicaliza contra Miguel Primo de Rivera. También es verdad que Miguel Primo de Rivera probablemente quería tapar las responsabilidades del rey Alfonso XIII en el desastre de Anual, el informe de Picasso, etc. En cualquier caso, a partir de la dictadura de Primo de Rivera hay un enfrentamiento frontal entre el poder político en España y el Ateneo. Evidentemente, sigue después con Aznar y sigue después cuando llega la República. En el Ateneo la República se festeja como un logro de la casa, todos los grandes intelectuales, asociaciones intelectuales al servicio de la República, todos han estado en el Ateneo defendiendo la República. Y bueno, pues a partir de ese momento, Azaña también era un hombre del Ateneo, que es el jefe del Estado, es el único presidente del Ateneo que ha sido jefe de Estado. Presidentes del Ateneo y presidentes del gobierno ha habido 13. Y llega la guerra civil, el Ateneo sobrevive gracias al heroísmo de su bibliotecario, don Bernardo de Cándamo, que le quiere nombrar a la República embajador en Nueva York y dice que no, que él se queda defendiendo su biblioteca del Ateneo. Y termina la guerra civil y en el año 39 los vencedores, el bando que ha ganado, en 1939, a través de un jefe de Falange de Madrid que se llamaba Tomás Luna, pues incautan el Ateneo. Y el Ateneo entonces pasa a manos de Falange, le quieren cambiar el nombre y ponerle Aula Vázquez de Mella, pero bueno, el ministro Pedro Sáenz Rodríguez de Ibáñez Martín dice, no, vamos a seguir llamándolo Ateneo. Lo llaman durante unos 4 o 5 años Aula de Cultura. Es Falange la que en ese momento dirige los destinos del Ateneo. Hay un tal Servando Lizárraga, que es el segundo presidente después de los años 40, que hace una quema de libros, una especie de auto de fe, y quema libros de marxistas, de tal y cual, de la biblioteca. Esto es una costumbre que de vez en cuando siempre nos da por ahí, ¿no? Pero bueno, también se ha hecho en el Ateneo. También ha habido Servando Lizárraga. Después aparece un sacerdote de una gran formación cultural, pero que hace un poco los papeles de censor. Y esa es la historia del Ateneo hasta el año 46. Después empieza a surgir dentro del régimen de Franco el mundo del Opus Dei, que quiere copar los centros de poder cultural y universitario, y a través de la persona de Florentino Pérez Enviz, pues el Ateneo bascula hacia la órbita del Opus Dei. Por eso digo que es difícil, sin conocer la historia del Ateneo desde sus orígenes y su pasado realmente importante en el siglo XIX, pues lo que nosotros hemos visto en los años 50, 60, el Ateneo era una institución que estaba privada de su libertad, privada de su autonomía,
El Ateneo siempre ha sido una institución privada, pero el Estado lo incautó y lo dirigía un director general de propaganda del régimen. Pues, evidentemente, algunos de ellos fueron buenos gestores. La única mujer presidenta del Ateneo, doña Carmen Llorca, fue presidente del 74 al 76. Y luego una serie de, digamos, intelectuales del Opus. Pedro Rocamora, por ejemplo, Pedro Rocamora es el hombre que en 1946 consigue que Ortega y Gasset, que estaba en Estoril en el exilio, venga a dar una conferencia, la famosa conferencia de Ortega a su vuelta a España. Y Ortega, que había acabado tarifando un poco con la República, no es esto, que uno de sus hijos, Miguel, había combatido, pues le dice a Pedro Rocamora, dígale usted al general Franco que yo le puedo hacer los discursos, y esos discursos son muy mejorables. Y entonces el general Franco hace como que no le escucha al presidente de Ateneo, a Pedro Rocamora, le vuelve a insistir, mire, que general, o como le llamaría, generalísimo, que don José Ortega Gasset le puede hacer los discursos. Y Franco dice, no se fíe usted de los intelectuales. Con lo cual, pues ahora que estamos estudiando las obras completas de Ortega, que son 12 tomos maravillosos, tendríamos un apéndice de los discursos de Franco, que hubieran sido mucho más interesantes, a lo mejor, porque dice, Ortega no sabe lo que se pierde. Bueno, el Ateneo sigue normalizándose y llega hasta el año 76, donde ya con la democracia se decide que el Ateneo tiene que volver a recobrar su identidad y a dirigirse y demás. Entonces hay un presidente de transición, que es don Fernando Chocagoitia, el arquitecto, y el Ateneo, entonces, sobre una base que entonces eran como 5.000 socios, hace unas elecciones libres, independientes, y el siguiente presidente es el doctor César Navarro, que sigue siendo presidente en la actualidad, y que devuelve el Ateneo al primitivo reglamento del siglo XIX, que es un reglamento ultraliberal, porque siempre se ha dicho que si asesinas a la secretaria del presidente del Ateneo vas a la cárcel, pero no se te puede dar de baja como socio del Ateneo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese reglamento yo creo que también ha sido otra de las causas de que no hayamos podido entre unos y otros reconducir el Ateneo hacia otra forma. Después, en ese momento de César Navarro, en el año 1987, yo soy un modesto profesor de yoga en esta institución. Vengo de la India, donde toda esta juventud que nos dio por buscar en Oriente estas cosas, aunque luego nos hemos dedicado a estudiar a Platón, que también está, para un español está en el Oriente. Y entonces, pues yo decido hacer una lista en el año 87. Por eso quiero decir que es difícil saber el papel de la masonería, porque esto que yo os estoy contando esta noche, pues se sabe en el Ateneo y lo saben los que han escrito el libro de la historia del Ateneo estos años, pero normalmente no se dice. Yo decido ir a buscar a un personaje histórico en el Ateneo, don José Prat, que había sido secretario con don Miguel de Unamuno, que había estado 50 años en el exilio, que era letrado del Consejo de Estado, en ese momento era presidente del Partido Socialista Obrero Español, nadie es perfecto, y que era un hombre de un humanista maravilloso, especialista en Cervantes. Bueno, todos estos intelectuales del Ateneo, todos tienen en común el amor al Quijote, a Cervantes, el conocer las señas de identidad de la cultura española, el ver de una manera increíble y valorar la cultura española como una de las grandes culturas del mundo, porque aquí lo peor no es que nos hayamos creído la leyenda negra. Bueno, la leyenda negra está muy bien, pues habremos matado a 1 millón de indios, que es mentira, pero es que no nos damos cuenta de que la cultura española es una de las grandes culturas con una capacidad en fin, ¿cómo diría yo?, de florecimiento impresionante, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que fui pensaba que 50 años después, el último presidente masón, Fernando de los Ríos, había sido presidente hasta el 38, estábamos en el año 88, y yo fui al Senado a saludar a don José, y él cuando me decía, ¿es usted profesor de judo del Ateneo? ¿Cómo ha cambiado el Ateneo? Y decía, no, de yoga, don José, soy profesor de yoga. Bueno, hicimos la lista, el hermano Espinar Lafuente, que da nombre a la biblioteca que está contigo aquí, vino en esa lista como bibliotecario, y en esa lista pues salimos una serie de hermanos, y a partir de ese momento hasta hoy, pues en el Ateneo ha habido una presencia de la masonería, como ya hubo en el siglo XIX, ha habido presidentes masones, se pueden decir sus nombres porque esto es discreto, pero ha habido varios presidentes masones desde esa época,
y siempre en la Junta de Gobierno y metidos en el mundo de las secciones del Ateneo y demás. De alguna manera, la masonería ha vuelto al Ateneo, aunque cuando yo hice aquella lista en el Ateneo siempre decían, van a llegar los masones aquí. Y cuando hice yo la lista dije, no, estos eran los... Esta acaba de ser los masones, ¿sabes? Los masones son gente distinta y tal. Pues ahí estábamos. En la lista que la hice yo, por cierto, menos alguien con el que tuvimos que pactar de la casa, el resto era todo de la masonería. Bueno, pues esta es la historia del Ateneo hasta hoy. Y entonces, volviendo al mundo, al origen de la conferencia, ¿por qué la masonería y por qué el Ateneo confluyen? La masonería, en realidad, entre otras muchas cosas, es una idea de sociabilidad regulada. Y el Ateneo también es un espacio de sociabilidad intelectual o artística o las famosas tertulias, pero también esto confluye. Y entonces, en la España del siglo XIX había una gran presión eclesiástica. La Iglesia de alguna manera dominaba la educación, la Iglesia española, que no era una Iglesia, desgraciadamente, que tenía el nivel de la Iglesia francesa, con sus teólogos, con sus hebraístas, era una Iglesia, en fin, que no llevaba a esos niveles, pues había una presión importante en el mundo de la cultura por parte de los jesuitas, por parte de las órdenes religiosas, por parte de políticos afines a la Iglesia. Y entonces en el Ateneo, si entráis, veis una galería de retratos, sería como la gran España liberal. La otra parte de la sociedad española que vivía en un ambiente más cercano a Europa. O sea, una de las ideas de los fundadores del Ateneo era que la cultura europea, que la ciencia, que la técnica, que los movimientos sociales entraran en España. Es decir, en el Ateneo estamos suscritos al Times desde el número 1 porque se quería que España saliera un poco de ese mundo hispánico que por la decadencia, por una serie de problemas, tal, se había cerrado en sí mismo y había perdido un poco el norte, ¿no? Cuando Felipe II prohíbe la enseñanza de matemáticas en la Universidad de Salamanca, pues hace un tremendo agravio a la inteligencia española, porque hay que decir que desde el siglo II, desde el siglo XVII, España no tiene grandes figuras en el campo de la filosofía, por ejemplo, no tiene un Descartes, no tiene un Newton, perdemos la revolución industrial. Es decir, hay una serie de problemas que ya venían de antes y que de alguna manera, actualmente no, afortunadamente, España yo creo que ahora está en todos los órdenes de la cultura y de la ciencia al nivel que tiene que estar, incluso en algunos temas como tradicionales, como es la pintura, como es otras cosas, pues estamos magníficamente, ¿no? Tenemos además todo nuestro mundo americano maravilloso que también está ahí. Bueno, pues entonces digamos que esa ha sido entonces la idea, modernizar España, modernizarla a través de la cultura, crear cátedras, crear unas minorías intelectuales progresistas, en cierto modo liberales, que pudieran llevar a España hacia una modernización en todos los aspectos. Pensar que hacia 1930 en España había un 30% de analfabetismo. Entonces, claro, cuando uno lee la biografía de Clara Campoamor, la primera mujer que pide el voto femenino en el Ateneo de Madrid, cuando descubres que John Dos Passos funda el Partido Comunista en el Ateneo de Madrid, cuando etcétera, etcétera, te das cuenta primero de la singular historia de esta institución, tan desconocida, y, por ejemplo, Echegaray, un personaje fantástico que fue premio Nobel, pero de literatura, aunque él era catedrático de la Escuela de Caminos, el primer premio Nobel de España, pues era un hombre muy del Ateneo. Y bueno, pues al final yo creo entonces que en el Ateneo, la masonería en el Ateneo ha aportado primero el sentido humanista de
de superación del ser humano, que es propio de la masonería, la filosofía krausista, que luego elaborada lleva a la institución libre de enseñanza y a utilizar la pedagogía como un arte y crear esas personas que querían formar cosillo y querían formar en la institución. Y luego, por ejemplo, me voy a referir, hay un discurso famoso de don Manuel Azaña que se llama Tres generaciones del Ateneo, donde él habla del poder oculto de las logias. Y lógicamente estas cosas, como estamos hablando, pues no están documentadas, tal, pero don Manuel Azaña dice que las logias en el Ateneo de alguna manera han marcado la impronta de la institución. Por ejemplo, el doctor Simarro, que es un masón paradigmático, pues iba todas las tardes allí. Bueno, pensar que Madrid antes era una ciudad pequeña, que ibas andando de un lado para otro, ¿no? Pues como ahora, ¿no? Y entonces el doctor Simarro, que era psiquiatra, pues tenía una costumbre que cuando iba a verle a alguien que no era peligroso, que no era agresivo, le decía, ¿han pensado ustedes en hacerle socio del Ateneo? Y entonces en el Ateneo siempre ha habido una tradición de pequeños chiflados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando a don José había un tal Emilio Bovis que le gritaba y tal, no sé qué, yo decía, don José tenía 82 años, decía, don José, pero discúlpele, es que... Decía, pero no, Carlos, si es que aquí ha habido tradición siempre de pequeños locos, que los tenemos aquí y no molestan, y la familia los deja aquí y ya está. Y luego quería contar algunas anécdotas porque yo cuando fui vicepresidente con el escritor, con el dramaturgo Lauro Olmo, Lauro me decía, Carlos, yo toda mi cultura, todo lo que sé, lo he aprendido en la Cuesta de Claudio Moyano y en el Ateneo. No he ido a la universidad, yo soy un gallego, no sé qué, no he ido, pero el Ateneo y Claudio Moyano. Y así que yo hay que seguir estos consejos sabios, ¿no? Ateneo y Claudio Moyano. En el Ateneo había un señor, que la bohemia del Ateneo es maravillosa, que era especialista en Santa Teresa de Jesús y se dedicaba a ganarse la vida dando conferencias de Santa Teresa, sobre Santa Teresa. Entonces allí le llamaban el chulo de la santa, porque vivía de esto, ¿no? Y bueno, pues en el Ateneo también, yo recuerdo que en los años 80, cuando yo era bibliotecario, pues también aparecían las jeringuillas, también había estudiosos que se pinchaban, ha pasado un poco de todo. Recuerdo aquella vez que nos llamó un socio que se había jubilado y se había ido a una residencia, que echaba de menos su sillón porque había estado 20 años allí y entonces se lo mandamos. En el Ateneo había un pequeño prócer, bueno, de un pueblecito, que invitaba a los socios del Ateneo a lo que quisieran, pero él les tenía que decir lo que tenían que tomar. Tú café, tú té, tú tal. Y se decía, no, yo en vez de café, entonces ya no podía, ese ya nunca más se venía. Entonces, bueno, pues allí estaban, me contaba Laura Olmo, perdona por esta anécdota, pero es que antes había como una calle de fulanas cerca del Ateneo, y entonces salían los jóvenes estudiosos a las 11, y entonces las fulanas se acercaban, y entonces una madre decía, esto es del Ateneo, esto es nada de mi casa, no es de mi casa. Y bueno, pues el Ateneo, cuando tuvo esa gran decadencia, yo todavía pues estaba por allí, Luis Carandel, que iba todas las tardes, Carmen Martín Gaite, todavía quedaba algún tipo de reminiscencia que ha hablado Javier del doctor Alfonso. Recuerdo que el doctor Alfonso tenía 95 años, era teósofo, masón, era fundador de la Sociedad Protectora de Animales, y don José me decía, oye, tiene una ciencia muy segura este hombre, mira qué delgado está y tal, claro que es vegetariano y tal. Entonces el doctor Alfonso, que era para nosotros un masón que había estado en presidio, que había estado en el exilio, que había fundado la sociedad, que era egiptólogo y tal, nos dijo un día, doctor Alfonso, tú que eres un hombre muy irónico, cuando llegues ante Dios, cuando llegues ante el gran arquitecto, ¿qué le dirás? ¿Tienes preparado un chiste? Y decía, sí, ya tengo preparado el chiste. Dios me dirá, oye, doctor Alfonso, cambiaste de mujer. Y un sabio no debe cambiar de mujer. Yo le diré, sí, gran arquitecto, un sabio no cambia de mujer, pero la mujer puede cambiar de sabio. Y entonces él a los 95 años pues, nos ilustraba de que estaba en una logia, había llegado el rey de Suecia, lo pasábamos bomba, y luego tiene un libro maravilloso
de recuerdos, sueños y añoranzas, que es cuando él está en Chile, entonces subido a un burro y tal. Y este personaje fantástico dice, estaba yo leyendo en Rosales, él tenía su consulta, y pasa Franco, de que ser un 20 de noviembre, que el cadáver que iba, ese cadáver que ahora estamos todos pendientes, aunque yo estoy convencido que no está, que es un sepulcro vacío, según mis informaciones. Pues entonces él dice, ¿ves? Si esperas, proverbio árabe, el enemigo pasará a tu puerta. Bueno, pues don doctor Alfonso, que a su vez era discípulo de otro ateneísta importante, masón, teósofo, paradigmático, Mario Rosso de Luna. Mario Rosso de Luna, aparte de gran escritor, yo creo que es uno de los antecesores del realismo fantástico, pues era un hombre con una formación científica y al mismo tiempo era teósofo. Y entonces él mantenía a raya a los positivistas que le decían, oye, Mario, que esto tal, oye, mira, yo he descubierto un pequeño asteroide desde un burro en Logrosán, o sea que no me puedes dar lecciones de ciencia porque yo soy un astrónomo modesto, pero lo soy, ¿no? Por cierto, tiene unos libros, pues, recomiendo, de Sevilla, el Yucatán, El jardín de las Hespérides, El tesoro de los magos de Somido, libros maravillosos, que yo además no sé en qué género incluirlos, porque no sé si es ciencia ficción o realmente que este hombre decía que tenía una cierta forma de percibir la realidad que yo, por ejemplo, no tengo. Entonces lo leo con mucho interés, pero no sé. Y bueno, pues yo quisiera, al llegar a este punto, creo que más o menos he dejado claro mis ideas de que yo soy muy optimista. Yo cuando vi que la Iglesia de la Cienciología compraba el edificio al lado del Ateneo, el de al lado, y que además nosotros estamos hablando de una historia de 200 años, y que estos señores de la Cienciología, yo no creo que duren más de 5 o 6, ¿no? Porque, pues yo soy muy optimista y pensé, mira, los lares del Ateneo, vamos a quedarnos con este edificio que nos viene muy bien para ampliarlos. De momento es terrorífico porque pasas por ahí y te dicen, ¿quieres hacerse un test para saber sus reencarnaciones? Y digo, no voy a hacer ningún test, pero ustedes han cogido el sitio adecuado para que en su día el Ateneo crezca hacia el sur. El Ateneo, aparte tenía que decirlo, es el edificio de Cánovas del Castillo, el actual, que es maravilloso, decorado por don Arturo Mélida, que luego en la época de los años 50, una serie de bestias pardas dijeron que había que... bueno, primero pensaron en volar el Ateneo, luego pensaron que iba a ser, internacionalmente no iba a ser muy buena y tal. Quitaron las estrellas de 5 puntas porque decían que era un signo masónico del hombre, que lo es. Nos encargamos de reponerlas todas. Encontramos una foto con las estrellas, pues aquí tienen que venir. Está feo, ¿no? Quitar la decoración tradicional de un sitio. Si hubieran puesto otra cosa, pero había ahí un vacío. Y entonces, pues bueno, quiero decir que yo creo que el Ateneo y la masonería es la historia de un gran éxito, la historia de una gran síntesis, la historia de un proyecto que durante el siglo XIX fue un proyecto con un grandísimo reconocimiento en toda Europa. Decía Malraux que quitando el Colegio de Francia y la Sorbona, la otra institución de grandísimo nivel cultural en Europa era el Ateneo de Madrid. El presente en el Ateneo es complicado, porque en mi época los socios eran 6.000, ahora son 2.000. Por cierto, también me comentó Javier que animara a los presentes a hacerse socios del Ateneo. Está abierta la institución, se puede hacer. Además, ahora con el segundo centenario no hay que pagar cuotas de entrada ni nada, la cuota es pequeñita. Y no sabemos cómo saldrá de este impasse, porque evidentemente hoy día este tipo de instituciones necesitan... de alguna manera es difícil conjugar la libertad y tener medios para desarrollar una serie de actividades. Yo pienso que a lo mejor en el campo cultural madrileño el Ateneo debería estar más ligado a la universidad. El Ateneo se configuró a finales del siglo pasado como una escuela de estudios superiores con cátedras y al mismo tiempo como una escuela con entrada de divulgación cultural. Entonces es difícil, pero de todas maneras yo terminaría diciendo esto: como ignoramos nuestra historia, ignoramos el siglo XIX, lo cual es un gran error, es un siglo fantástico. El ateneísmo como filosofía, es decir, unir la palabra, la oratoria, la formación cultural, el estudio y la proyección política,
creo que es una de las grandes aportaciones de España a la cultura europea. Nada más, gracias.